vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Donde estamos realmente estudiando Jesucristo. Eso es lo que significa Apocalipsis, es revelación. Es la revelación de Jesucristo. Vemos en Apocalipsis Jesucristo como el león, tal como el cordero de Dios. Específicamente en los capítulos 4 y 5 que nos toca esta mañana, el enfoque es el único digno. Es una verdad, hermanos, que tenemos que entender que hay solamente uno digno de toda la gloria, toda la honra, el poder, la alabanza. Estamos reuniéndonos esta mañana por un propósito, honrar y glorificar a nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Lo que tenemos en capítulo 4 y 5 es un escenario del cielo. Tenemos, como en ninguna otra parte de la Biblia, una oportunidad para ver cómo es la presencia de Dios, cómo es el cielo donde habita a nuestro Dios. Y este capítulo 4 y 5, esos capítulos sirven también para como una preparación para lo que va a ser el resto del libro, el castigo de Dios en la gran tribulación, donde nuestro Dios santo y justo va a castigar el pecado y el pecador como merece. Es un preludio a esta gran tribulación. Lo que vemos es una transición de lo que ya hemos estudiado. Capítulo 1, esta visión del apóstol Juan de Jesucristo mismo. Y capítulo 2 y 3, lo que estudiamos la semana pasada acerca de la iglesia. El tiempo de la iglesia es nuestro tiempo ahora. Pero partiendo capítulo 1, tenemos en versículo 1, de capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, ¿sí? Indica una transición. Y mira lo que miró Juan. Miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera cosa que vio Juan era una puerta, pero no una puerta cerrada, una puerta abierta. Hermanos, necesitamos entender, necesitamos aferrarnos a esta verdad, que nuestro Dios, el Dios Santísimo, nos invita a entrar en su presencia, no en el futuro. Capítulo 4 y 5 habla de una realidad para nosotros en el futuro, pero ahora, porque la idea de esta palabra, el verbo, una puerta abierta, es ese, ha sido abierto. Desde el momento que Cristo se entregó para nosotros y murió en esta cruz, y dice que en el templo rompió la cortina desde arriba a abajo,
separando el lugar santo y el lugar santísimo, indicando que Dios ha provisto una entrada a su presencia. Como Daniel mencionó de Hebreos 10:19, tenemos por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. No somos santos. Somos complicados, cada uno de nosotros. Seguimos pecando. Pero Jesucristo ha provisto por sus méritos, tenemos una entrada a este lugar donde habita Dios, el lugar santísimo. Dice, y la primera voz que yo había oído, primero vio una puerta, la puerta está abierta, y después escuchó una voz, la voz de Jesús, invitando a Juan a subir y conocer lo que Dios va a hacer en el futuro. Es un voz como sonido de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y mira, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Vimos en capítulo 1 la clave para el bosquejo del libro de Apocalipsis. Es versículo 19, donde dice que las cosas que has visto, representa capítulo 1, las cosas que son lo que estudiamos acerca de la iglesia, capítulo 2 y 3, pero ahora entramos en una transición, cambio de tema, para ver las cosas que han de suceder. Queda en el futuro, cosas por venir, partiendo en capítulo 4. ¿Qué vio Juan? La primera cosa, él vio en el cielo, entrando por esta puerta abierta, respondiendo a la voz de Jesús. La primera cosa que Juan vio fue el trono de Dios y el Padre sentado sobre su trono. El trono de Dios, encontramos en el Nuevo Testamento, menciona el trono de Dios unos 50 veces. En Apocalipsis, 40, casi 40 veces de los 50 encontramos en Apocalipsis. El trono de Dios representa su soberanía, que Él está en control absolutamente. Pero el enfoque de Apocalipsis es Dios está en control, Dios es soberano sobre cómo va a terminar todo. El fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿Y cómo va a ser la eternidad? Todo está en la mano de Dios. Está sobre su trono, decidiendo cómo va a terminar las cosas. El hombre puede hacer muchas cosas y vemos políticos, vemos naciones intentando encontrar su ventaja sobre los demás. Pero al final todos van a hacer la voluntad de nuestro Dios sobre su trono. Leemos de este trono de Dios. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto, ¿no? Nadie puede ver al Padre en toda su gloria y vivir.
lo que vemos es un aspecto de su presencia, de su gloria. Y dice que este aspecto es semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Es decir, compara lo que brilla del trono de Dios, brilla de la presencia de Dios, es parecido a piedras preciosas que brillan. Jaspe, en Apocalipsis 21 dice, es un jaspe con una apariencia claro como cristal. Entonces, probablemente habla de un tipo de diamante. ¿Y cómo brilla un diamante? Sardio es un rubí, rojo, y esmeralda verde. Esos colores, esas luces, Dios es luz. Y Juan tuvo la oportunidad de ver cómo es la presencia de Dios. Y mira, este arco iris. El arco iris representa misericordia. Dios hizo un pacto con Noé. Dijo que no va a destruir el mundo más por un gran diluvio, por el agua. Y voy a poner en el cielo un arco iris, como una promesa de mi pacto. Y lo que encontramos en este trono de Dios, encontramos un trono de gracia, es de lo que el autor de Hebreos nos anima a acercarnos al trono de Dios. Como si estuviera jugando golf. El trono de la gracia. Por favor, Alex, que apague tu micrófono. Este trono de gracia nos espera en esta puerta abierta. Y mira, versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Aunque es un trono de gracia que Dios nos recibe, también es un trono temible. Nos hace pensar en cuando Dios habló a los hijos de Israel en Éxodo capítulo 19, desde el monte de Sinaí. Y la gente se cayeron en el suelo con el terror de la voz de Dios y la presencia de Dios, y rogaron a Moisés, por favor, que Dios no hable a nosotros, que tú nos hable. Nuestro Dios en su trono, un trono de luz, un trono de sonidos temibles. Y delante del trono había un mar transparente. Hablamos de eso cuando estudiamos Daniel. Todo es en calma, transparente como cristal, como un vidrio, no como está en la tierra, con olas grandes, siempre problemas, todo bajo control delante del trono de Dios. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Bueno, son ángeles, probablemente, pero más importante es lo que dicen continuamente delante del trono de Dios. Entonces, hermanos, Juan vio este trono de Dios, vio luz, escuchó sonidos, pero comenzó a ver lo que está alrededor del trono de Dios. Dice
el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo ser era semejante a un becerro. Y el tercero tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a una águila volando. Bien raro esos seres. Quizás los animales y el ser humano representan la creación de Dios, pero el propósito de ellos, versículo 8, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 7 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El propósito de esos seres, esos ángeles, eran para dirigir la adoración hacia el trono, hacia el que está sentado sobre el trono. En una palabra, lo que sucede alrededor del trono de Dios es adoración. Y ellos cantan de la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Literalmente, Dios es apartado. Él es apartado de su creación. Él es el gran yo soy, autosuficiente, no depende de su creación de ninguna manera. Él es trascendente. Siempre va a ser aparte de su creación en cuanto a la comparación entre su persona y su creación, específicamente en relación con el tema del pecado. Dios no puede tener contacto con el pecado, está apartado del pecado y del pecador. Pero gracias a Jesucristo somos santos, elegidos, santos y amados, dice Colosenses. Y Él es el Todopoderoso, no tiene ninguna limitación en cuanto a su poder. No tiene ninguna limitación en cuanto a su tiempo, a tiempo. Él vive en la eternidad pasada, en el presente y también en la eternidad futura. Somos limitados en cuanto a tiempo, pero nuestro Dios no, eterno. Su carácter, Él es santo. Sus atributos, su poder, Él es todopoderoso. Él es eterno. Después, es como círculos alrededor del trono. Primero los 4 seres, después dice los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos. 24 ancianos. Y mira, ¿quiénes son? La clave es lo que sigue. Vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en la cabeza. Ropas blancas significa la pureza. Para estar en la presencia de Dios tienen que ser santos como Él es santo. Y eso es lo que Dios nos ha hecho. Los 24 ancianos son representantes de la iglesia, representantes de nosotros. Vamos a hablar del hecho de qué encontramos haciendo ellos. Realmente no tiene sentido. Sentado sobre tronos en la presencia de Dios. Vamos a hablar más de eso.
pero también con coronas de oro. Ese es el tipo de corona, es una corona de victoria. Ha ganado algo, ha sido victorioso en algo y somos más que vencedores en Cristo. Dios nos ha hecho vencedores. Al final de todo, ahora luchamos con la carne, luchamos con un enemigo, luchamos con este mundo, pero lo que nos espera es una realidad victoriosa, donde vamos a reinar con Cristo. Versículo 9 habla más de esos 24 ancianos. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 4 seres vivientes dirigiendo una adoración, responden los 24 ancianos, se postran delante de él que está sentado en el trono y adora al que vive por los siglos de los siglos y echen sus coronas delante del trono. Y vamos a hablar luego de lo que dicen. Pero este acto de echar sus coronas que han recibido de Dios mismo y reconocen que no merecen este favor de Dios, no merecen este premio de corona y los echan delante de Dios, reconociendo la gran misericordia y gracia de Dios, que Él y únicamente Él es digno de recibir gloria y la honra. El único digno, eso es lo que se trata, capítulo 4 y 5. Capítulo 5, partiendo versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, un libro escrito por dentro y por afuera, sellado con 7 sellos. Vamos a ver este libro en capítulo 6 en adelante. ¿Qué es este libro? Es un libro del plan de Dios. Los detalles del plan de Dios para terminar con este mundo. Acabar con el mundo, acabar con el pecado y con el pecador. Como al final Dios va a vencer la muerte y el enemigo. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Es decir, ¿quién puede comenzar este fin? ¿Quién puede decidir cómo va a terminar las naciones y este mundo? ¿Cómo va a terminar el tiempo que Dios creó? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y miren cómo reaccionó Juan. Y yo lloraba, no un poquito, lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan, como nosotros, estamos hartos con este mundo caído.
Estamos hartos con el enemigo, con el ser humano haciendo su voluntad. Lo que anhelamos, como dice Romanos capítulo 8, gemimos en nuestro ser, gemimos por la salvación completa de Jesucristo. Cuando al final todos estamos libres del poder del pecado y de la presencia del pecado en este mundo. Y Juan dice, oh, que alguien lleva a cabo esta voluntad del Padre. Entonces, versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león. Hay alguien que es digno. Y se refiere a esta persona como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías, Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos. Ahora vemos un cordero. El león representa su poder, su autoridad como el juez para castigar y determinar el fin de todo. Pero el medio de lograr este poder es como un cordero. Pero no un cordero muerto, de pie, como inmolado. Tiene los cicatrices de su muerte, pero se ha resucitado. Que tenía 7 cuernos, significa autoridad, y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Realmente qué quiere decir? Digno. Cuando decimos que Jesucristo fue el único digno de tomar este libro, el único digno de comenzar este proceso de acabar con todo. La palabra digno viene del uso en la antigüedad de una balanza de peso como esa. En esta balanza, cuando miden un producto en contra o con un peso, cuando la cosa por un lado es igual a la cosa del otro lado, es digno de. Y cuando decimos que Jesús es el único digno, decimos que Él es el único que es igual a la alabanza y la gloria y el poder. No hay nadie más que equivale esas realidades y este futuro. Pero específicamente, ¿por qué Jesucristo es el único digno? Volvemos a capítulo 4. ¿Y qué dijeron los 24 ancianos? Dijeron, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
¿Por qué Jesucristo es digno? Porque Él es creador de todo. Cuando dice tú creaste, habla de su creación, de cuando Él creó de la nada la tierra y los cielos. Y existen, habla de algo presente, algo continuo, donde Jesús mismo sostiene su creación. O como está escrito en Colosenses 1:17, en Él todas las cosas permanecen. Solamente Él es digno porque solamente Él es el creador. Somos creación. Y entramos en la vida por su voluntad. Y seguimos respirando cada momento por su voluntad. Y llegamos a capítulo 5 y hay otra expresión, pero en esta vez es una canción, están cantando un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Llegó a ser digno. Dice, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él es digno también porque Él es el Redentor. No solamente nos creó, pero Él pagó por nuestro alma. Con su propia sangre, por su propia vida, nos compró. Él tiene derechos sobre nosotros. Existimos para hacer su voluntad, no la nuestra. Estamos en este mundo para hacer su voluntad. Solamente Él es digno, porque solamente Él nos compró. 1 Corintios 6 dice, por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios, porque Él es el único digno de la gloria, de toda la gloria. Entonces, nadie, ninguna creación debe recibir gloria. La gloria es suya. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivimos en este mundo y parece que el ser humano es el centro del mundo, pero no es. Somos nada. Pero Dios por su misericordia nos creó, nos dio vida y nos dio vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Pero no solamente eso, la gracia de Dios sigue hacia nosotros, su favor hacia nosotros. Y dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Dios, su gracia extiende a nosotros, dándonos una posición exaltada que no merecemos. Un reino y reinarán sobre la tierra. Lo que vimos al comienzo en Apocalipsis 4, es versículo 4, no versículo 1. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos. Nosotros.
¿Qué podemos decir? Dios nos creó, Dios nos compró, Dios nos exaltó a un lugar de compartir con Él el reino, reinar con Él. Somos coheredores con Cristo. Por eso Él es digno, el único digno. Sacerdotes, los sacerdotes son los que tienen acceso al trono de Dios. Ese es nuestro privilegio. Aprovechamos de este privilegio, acercarnos al trono de gracia, acercarnos a este trono santísimo, donde los ángeles alaban a Dios, donde nosotros vamos a adorarle por toda la eternidad. Y el libro termina con esta adoración creciendo. Comenzó con 4 seres vivientes, después 24 ancianos. Después eso vimos y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a voz grande: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y sigue creciendo el grupo. Versículo 13. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos han oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes, nosotros decimos amén y amén y amén y amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. 24 miles y millones y toda la creación. Porque hay uno digno. Y todo está marchando, hermanos. Todo está marchando hacia una realidad Dios céntrico, donde Él es en el centro de todo, su trono. Y lo que queda para nosotros es la adoración, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso? Sí, es lindo. Lindo ver cómo va a ser en el cielo para nosotros. El privilegio que Dios nos ha dado de estar en su presencia. Y el privilegio de adorarle. Pero aún vivimos en este mundo, ¿no? Mañana vamos al trabajo y nuestras rutinas siguen día por día. Nuestros quehaceres, los estrés de la vida. ¿Qué podemos sacar de esta realidad en el cielo? Yo creo que primordialmente, hermanos, necesitamos más momentos de adoración en nuestro andar diario ahora. Este va a ser nuestra realidad por toda la eternidad. ¿Por qué no ahora? Es el mismo Dios digno. Lo que
vemos en capítulo 4 y 5, vemos que la adoración es reconocer las verdades acerca de la persona y la obra de Dios. Él es santo, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él es eterno. Necesitamos tomar momentos en nuestra vida apartado de las rutinas de la vida, de las quehaceres de la vida y enfocar en cómo es nuestro Dios y lo que ha hecho, como el Creador, como nuestro Redentor y nuestra identidad en Cristo. Esas son las cosas que anima la adoración. La adoración también es reconocer la inmensa gracia de Dios que Dios nos ha extendido. Más que enfocamos, hermanos, en la persona de Dios, en cómo es Él y quién es Él, más gracia vemos. Y cuando vemos la gracia de Dios, nos anima a adorar. Nos anima a echar nuestras coronas delante de Él y ver que todo lo bueno que tenemos por su gracia, no porque lo merecemos. Pero hay algo más. La adoración a veces implica la posición de nuestro cuerpo. Es interesante, ¿no? Se postraron los 24 ancianos. En Daniel vimos a Daniel que 3 veces del día él se arrodilló delante de Dios en oración. Poniéndonos sobre los rodillas o aún en el suelo completamente. Es una manera de humillarnos delante de Dios, reconociendo cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros, aunque Él nos ha dado una posición exaltada. También, hermanos, debemos vivir en este mundo a la luz del hecho que nuestro Dios es digno. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es clarísimo. Solamente Dios es digno. Pero ¿qué quiere decir eso para nosotros hoy, mañana, cada día? Volvemos a este concepto de digno, de una balanza de peso. Si ponemos a un lado de esta balanza Jesucristo, significa, no importa qué ponemos a otro lado, Él siempre es digno de él. ¿Qué hay de sufrimiento? Sí. Recién terminamos un estudio con el tema de sufrimiento de Primera de Pedro. Difícil. Sufrir por el nombre de Dios. Sufrir por hacer lo correcto. Ser tratado injustamente, aunque hemos hecho lo bueno. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué aceptamos este sufrimiento? Porque Jesucristo es digno de ello.
Los apóstoles, la primera vez que fueron perseguidos físicamente, golpeados por las autoridades del pueblo de Israel, ellos se fueron regocijándose que Dios les permitió ser dignos de sufrir por el nombre de Él. Entonces, ¿cómo debemos ver la dignidad de Dios? Sacrificio. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué tipo de servicio te llama a hacer? ¿Cómo puedes servir a Dios en la iglesia? Servir a tus hermanos en Cristo. Siempre servicio indica sacrificio. Sacrificio de tiempo, de energía. Pero Jesús es digno de lo que sea. Lo que sea. Y Jesús nos invita a seguirle. Pero para poder seguirle tenemos que negarnos y tomar nuestra cruz y ir en pos de Él. Tenemos que negarnos de pecado, quizás negarnos de placeres que no sirven para el reino de Dios. En la búsqueda primordialmente del reino de Dios en nuestra vida. Lo que sea, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es digno de ello. Necesitamos tener esta visión del cielo en nuestra mente cada día y ver nuestro Dios como es, en su realidad, no en la nuestra, y responder a ello con la adoración y con una entrega de nuestro ser para la honra y la gloria de Él, porque solamente Él es digno de ello. Nuestro Padre, gracias por permitirnos tener un vistazo a la realidad tuya. Hay mucho, Señor, de este libro de Apocalipsis que no entendemos, pero sí algo que entendemos es que tú eres el único Dios verdadero y estás sobre tu trono y eres el único digno. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Y gracias por permitirnos compartir en la honra y la gloria tuya. Es en el nombre de nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Creador, Jesucristo. Amén.